Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bompa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. En Colombia, los joyeros lanzaron un SOS. Revelan que no hay oro en el país para la confección de joyas y otros elementos. Lo paradójico del tema es que Colombia es uno de los principales productores de este precioso metal en el mundo. Parece un mal chiste. Colombia es el país de la leyenda de El Dorado y una de las 20 naciones que más exportan oro, pero irónicamente hoy los joyeros no tienen un proveedor formal que les venda oro para fabricar las joyas. Hasta donde hay datos del 2013 se han exportado más de 50.000 kilos y no se consiguen 200 kilos para los joyeros colombianos. Las exportaciones de oro son exentas de IVA, entonces eso hace que haya un beneficio y un incentivo para que todo el oro que se extrae del país se exporte. ¿Cómo puede afectar todo esto a un colombiano cualquiera? Primero, en que muchas de las joyas que consiga sean fabricadas con oro importado, no colombiano. Segundo, un incremento de 20% o más en el precio de la joya. Pero peor aún, podría el colombiano enfrentar un grave problema con su seguridad. Los joyeros se preguntan, si nadie nos vende oro legal, ¿debemos entonces comprar oro reciclado que muchas veces es de dudosa procedencia? Estaríamos pegándonos una cuchillada a nosotros mismos porque estaríamos promoviendo los robos y los atracos. La necesidad genera otras tentaciones inaceptables. Oro de contrabando, joyas de contrabando. Cientos de joyerías, algunas con siglo y medio de tradición, se sienten al borde del colapso. Debería ser por ley una normativa que las empresas que producen oro dejen una pequeña parte para el consumo interno, porque al paso que vamos va a desaparecer la joyería. Si el Banco de la República tiene reservas de oro, ya sea en Colombia o en el exterior, perfectamente nos puede vender unos cuantos kilos. Del Banco de la República no obtuvimos respuesta y el gobierno no contempla intervenir el mercado, pero anuncia que facilitará todo para que grandes comercializadores puedan ser los proveedores de las joyerías. Y esos grandes comercializadores hoy podrían ser garantes de una certificación para la venta de oro con calidad, procedencia y legalidad. Según cuentas no oficiales, 300.000 empleos directos e indirectos estarían en riesgo de no hallarse una pronta solución. En República Dominicana, entre un 12 y un 56% de los gays, lesbianas y transexuales han sido rechazados por su condición en el ámbito laboral, escuelas y servicios de salud. Esto lo reveló el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA al conmemorarse el Día Mundial de la Cero Discriminación. Indira Navarro nos tiene los detalles. Gracias. Prejuicios y violencia son algunas de las calamidades con las que tienen que vivir casi 500.000 de habitantes con preferencia sexual hacia su mismo sexo en República Dominicana. Entre un 12 y 56% de los gays, trans y otros hombres que tienen sexo con hombres declaran haber sido rechazados. La oportunidad de celebrar el derecho de todos y todas a vivir una vida digna. De la cero discriminación es algo que esperaba, es un momento de la historia que pide cambios en la República Dominicana. Durante un seminario, diversas organizaciones sociales y gubernamentales le declararon la guerra a la exclusión en el Día Mundial Cero Discriminación. De empleadores, para que se limiten, se abstengan de hacer prueba de VIH o de embarazo utilizando aquella permisión que tienen en el Código de Trabajo. En los próximos días vamos a colocar la Política Nacional de Calidad en Salud en la República Dominicana y ahí habrá un espacio dedicado precisamente a la cero discriminación. La Constitución Dominicana establece la no segregación, sin embargo, no se lleva a la práctica, según denuncian estos organismos. De acuerdo con analistas, la cero discriminación implica voluntad de Estado, transformación de leyes punitivas y la ampliación de programas sociales dirigido a este sector de la población. A juicio de expertos, los dominicanos tienen que cambiar su capacidad de amar para poner fin a la exclusión y lograr una transformación social. Indira Navarro, Noticias SIN. Muchas personas sienten miedo en Venezuela de mostrar lo que se vive en su país, pero esta periodista lo está haciendo a través de las redes sociales, evidenciando lo que pasa en las calles de su país. Ha sido agresivo. Yo creo que ni en una
Ella es Vanessa Senior, comediante venezolana que en medio de las protestas decidió contar lo que está pasando en Venezuela a su manera. Todo lo que ha estado ocurriendo me he dedicado a informarle a la gente lo que está pasando metida dentro de las concentraciones. Desde el inicio de las protestas y ante el silencio y autocensura de la mayoría de los medios locales, esta caraqueña decidió mostrar lo que otros están callando. Yo pienso que es una buena labor el entregarle a la gente lo que está ocurriendo por lo menos por tu zona. Si bien trabaja para un medio local, sus informes los hace desde su cuenta oficial de Instagram, asumiendo la responsabilidad de sus reportes en un país donde los ciudadanos opositores temen mostrar su cara. Yo particularmente lo estoy haciendo porque quiero, a mí nadie me está pagando por esta labor que estoy generando. Empecé a grabar desde mi teléfono y bueno, y coloco todo lo que pasa en mi cuenta personal Instagram y pues al absoluto. Yo estoy ejerciendo mi derecho como ciudadana y en este momento, o sea, no es la comediante la que está haciendo uso de las redes sociales, es la ciudadana. Ante los enfrentamientos o ataques de los últimos días, no es raro en Venezuela ver decenas de jóvenes con sus aparatos móviles reportando situaciones, convocando a las guarimbas, como les dicen, a las barricadas de protección y proponiendo hashtags como la única posibilidad que les queda para demostrar que aquí sí, algo está pasando. En el pasado carnaval número 60, muchas personas disfrutaron y gozaron de esta fiesta cultural, pero sin duda quienes también disfrutaron de este espectáculo fue la prensa internacional, quienes para algunos fue su primera experiencia en un carnaval de esta magnitud y más aún siendo la edición número 60. La Oficina de Turismo de la isla recibió la grata visita de más de 35 miembros de prensa internacional que visitaron nuestra isla para celebrar el carnaval número 60 que acaba de llevarse a cabo en Aruba. Ellos recibieron la invitación para participar y llevar una impresión de cómo se celebra nuestro carnaval. Fue una experiencia muy gratificante porque al principio cuando llegué no había mucha gente, creo que llegamos muy temprano, como no sé, como a las 8:30. Entonces yo decía, pero esto de verdad, van a pasar por aquí unas carrozas. Uno se pone como dudoso porque de verdad que la primera vez que venía en Carnaval a Aruba. Y luego cuando comenzó ese show, cuando la gente se empezó a amontonar allí, porque como que todo el mundo tenía la hora exacta a la cual iba a comenzar, con ese poco de luces, de gente bailando, transmitiendo tanta buena energía, uno definitivamente se contagia, termina así no sepas bailar moviendo el esqueleto. La prensa internacional durante las paradas de carnaval tuvieron una posición estratégica para poder apreciar y tomar las mejores imágenes de las carrozas y sus participantes. Para algunos fue la primera visita a Aruba en su calidad como periodistas, lo cual hizo su experiencia más enriquecedora y más aún que se trató del Carnaval Diamante número 60. Pero sí es la primera vez en Aruba durante un carnaval y me encanta que haya sido justo para estos 60 años porque yo creo que es algo emblemático, más grande que todo lo que habíamos visto y además como vine con la oficina de Aruba, pues he tenido como más chance de ver cada proceso más minuciosamente porque uno a lo mejor viene a Aruba, se instala todo el día en la playa y no sale a dar vueltas y a conocer la isla y en esta oportunidad sí lo estoy haciendo y por eso les agradezco muchísimo. Uno de los motivos por los cuales la Oficina de Turismo de Aruba quiso invitar a la prensa internacional, primeramente fue para que ellos tuvieran una impresión de nuestro carnaval, pero también consecuentemente poder llevar a sus lugares de procedencia cómo vivimos y gozamos nuestra carnaval. Yo les diría que vengan para Aruba en carnaval porque ellos le ponen muchísimo empeño. Imagínense que es algo que dura todo un año trabajando. Nos estaban contando que las oficinas justamente que hacen cada una de las carrozas desde 2 semanas después que termina el carnaval ya comienzan a pensar que van a hacer el año que viene. Así que es una gran labor, muchísima gente, mucho ánimo y eso lo pueden complementar pues con sus días de playa. El tranvía, que también lo conocimos hoy, que es nuevo desde diciembre del año pasado, así que pues una experiencia gratísima, no se van a arrepentir, vengan. Y hablando de este tema, 44 fallecidos dejó el feriado de carnaval en el Ecuador. El balance lo dio a conocer el sistema ECU 911, que durante los 4 días que duró el carnaval atendió más de 32.000 emergencias. La mayor cantidad de llamadas de auxilio se produjo en las provincias de la costa, donde hubo un gran flujo de turistas. Un total de 32.394 emergencias fueron atendidas durante los días de carnaval por el sistema integrado ECU 911 con sus 10 centros en todo el país.
Según César Navas, director del sistema, la cifra sería inferior a la del mismo feriado del año pasado. Entonces, porcentualmente, en tiempo de respuesta, versus también el número o la demanda que hemos tenido, los resultados para nosotros en evaluación general son muy satisfactorios. En Guayas y Santa Elena se atendieron 10.317 emergencias y hubo 16 fallecidos. En Manabí fueron 2.575 las llamadas de auxilio con 9 víctimas mortales. En Azuay y Cañar se atendieron 2.225 emergencias y se registraron 8 muertos. Mientras que en El Oro hubo 2.079 pedidos de auxilio y un total de 6 fallecidos. Y en Esmeraldas se atendieron 1.717 emergencias y se registraron 5 muertos. A nivel nacional fueron 44 los fallecidos. Según la información del ECU 911, fue la policía la que tuvo mayor actividad durante el feriado de carnaval. Atendió el 71% de las emergencias sucedidas. En la atención también participaron entidades de salud, agentes de tránsito, bomberos, servicios municipales, fuerzas armadas y personal de gestión de riesgos. Pero adicionalmente, el sistema se nutrió de datos entregados por la ciudadanía a través de las redes sociales, por lo que el ECU 911 planifica mecanismos para aprovechar de mejor manera esta información en el futuro. El campeón mundial de clavados Orlando Duque se prepara para una nueva aventura. Su destino esta vez es el Amazonas, donde saltará desde árboles de más de 35 metros de altura. Este será ahora el escenario para el nuevo reto del 11 veces campeón mundial de clavados Orlando Duque. El caleño de 39 años se prepara para desafiar la naturaleza en una de las reservas más grandes del mundo, el Amazonas. Emocionadísimo, cada vez que tengo chance de saltar en Colombia me emociona mucho. Además el Amazonas es como un área tan remota, como tan virgen. Orlando buscará en medio de la selva amazónica saltar desde árboles que miden hasta 35 metros de altura, algo que jamás se ha hecho. En el Amazonas lo diferente es que vamos a estar saltando desde árboles. Yo salto de piedras, yo salto de puentes, yo salto de balcones, de lo que sea, y de árboles creo que nunca he saltado. Estamos dependiendo un poquito de las condiciones, pero eso hace parte de la expedición, lo hace más interesante. Si algo le hacía falta al señor de los saltos en su extenso recorrido por el mundo era enfrentar el desafío Amazonas. Él se siente un hombre privilegiado. Lo que más me gusta de mi trabajo es que me lleva a estos sitios espectaculares. Mi oficina es un río, el mar, la playa. Ahí es donde yo trabajo. Entonces, no podía pedir más. Desde este fin de semana, Orlando Duque emprenderá esta nueva experiencia en uno de los lugares más exóticos del planeta. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con una fecha muy especial que se celebra mañana, el Día de la Mujer. Una fecha en que no solo los regalos son importantes, sino también hacer pasar un agradable momento a las mujeres que son fundamentales en esta tierra. Todos los 8 de marzo se recuerda la lucha incansable de un grupo de mujeres por alcanzar la igualdad. Pulso Latino les desea a todas nuestras televidentes un feliz Día de las Mujeres. No sé quién las inventó. No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Durante décadas, las mujeres hemos luchado por abrirnos un espacio en un mundo gerenciado por hombres, con la meta de conseguir condiciones de igualdad a nivel social y laboral. En honor a esta labor, la ONU establece el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, actualmente conocido simplemente como el Día de la Mujer. Una fecha que no debe pasar por alto, no solo para celebrar los éxitos personales, sino también los de todas aquellas féminas que nos rodean y de las que han participado activamente en cambiar la historia. Por eso, desde Pulso Latino les deseamos un feliz Día de la Mujer. Mujeres, lo que no pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que no pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que haber pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushi Pawe. Bompa Mañana.